ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas, ¿en cuánto? Dice, en todas las cosas agrado ¿a quiénes? A todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Déjenme volver a leer el capítulo 11. Lo tomé allí para poder compartir esa palabra, pero mire lo que dice el apóstol. Dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Tome asiento, por favor. Déjeme decirle un par de cosas importantes en cuanto a esta palabra y en lo general retomar un poquito lo que hemos estado hablando acerca de la gloriosa revelación de Jesucristo. Hemos aprendido ya que nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos de alguna forma la secuencia de lo que el Señor hizo en esos 3 años y medio de ministerio. Ante el cuerpo de Jesús, hoy el cuerpo de Cristo es ¿quién? ¿Quién es el cuerpo de Cristo hoy? Es la iglesia. Gracias, hermanos. Hoy el cuerpo de Cristo ¿quién es? Somos nosotros el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos entonces la secuencia, o sea, la continuación de lo que el Señor comenzó a hacer. Ahora nosotros debemos continuar en ese mismo, en lo mismo que Él hizo, nosotros hacerlo también. De hecho, el Señor dijo que debemos hacer cosas ¿cuánto? Mayores a las que Él hizo. Entonces, si el Señor en su cuerpo hizo muchas cosas, pero ahora el Señor opera en nuestra vida, la iglesia debe seguir la secuencia y haciendo cosas, incluso la Biblia establece mayores. Entonces el propósito de la iglesia se cumple a la medida que nosotros cumplamos el propósito de Dios. Dijimos que el apóstol Pablo tuvo éxito, y esa palabra éxito, sin malentenderla, cumplió su propósito, sería decir tener éxito, cumplió el propósito haciendo de su vida la vida de Cristo. Él dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y de alguna forma en este cumplir propósito está el haber sido imitador de la vida de Cristo. Él dijo, no una vez, no aquí, sino que en varios escritos, él dijo, sed pues imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y en ese imitar es muy importante que vamos a irlo profundizando, pero no es solamente repetir cosas sin sentido, sino bajo el conocimiento y la revelación. No solamente las palabras, sino también las obras del Señor. Nótese por favor que en este verso que acabamos de leer, mire lo que dice el apóstol, dice, no seáis tropiezo, ni a gentiles, ni a judíos, ni a la iglesia de Dios. Nótese, esto es tan importante aprender lo que el apóstol nos está enseñando, porque el Señor por medio de esta carta nos está enseñando, nos lleva a entender, míreme por favor, nos lleva a entender unas cosas claves en la vida de nosotros como hijos del Señor, que el tema de la conducta es tan importante en la vida del creyente, que nosotros no podemos ser tropiezo a las personas, que nosotros podemos ser una piedra para edificar la vida de alguien, o podemos transformarnos en una piedra de tropiezo para la vida de alguien. Y que nosotros debemos, míreme por favor, nosotros no podemos solamente creer que somos víctimas de una sociedad o de la maldad de la gente, sino que muchas veces nosotros también somos culpables de que gente deje de servir al Señor. A veces sin darnos cuenta, si uno comienza a examinar su vida, y este ejercicio lo hice yo, y créanme que antes de poder predicarle a usted, hice este ejercicio mientras yo estudiaba la palabra. ¿Cuántas veces nosotros miramos hacia atrás y con acciones, actitudes, palabras, conductas equivocadas dañamos la fe de alguien? ¿Usted se siente igual que yo a veces? Porque a veces sin querer, no es que uno lo planifique, pero a veces la inmadurez nos jugó una mala pasada y dañamos la fe de las personas con palabras, con acciones, con respuestas, con malos ejemplos. Seguramente alguien, así como por causa mía, también por causa suya, hoy está lejos del Señor. Y no es lo que quisiéramos, pero muchas veces pagamos el precio de nuestra inmadurez haciendo que la gente tropiece por causa nuestra. Y eso no es que lo queramos,
pero justamente lo que debemos asumir como una responsabilidad de una vida cristiana, el Señor dijo: sed pues, dice, mire, perfecto como vuestro Padre es perfecto, maduro. El Señor dijo: vosotros sois la luz, y termina ese verso diciendo, al final del capítulo 5 comienza a decir el Señor, termina diciendo: para que la gente al ver, los hombres al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El hecho es que la gente debe ver lo bueno, y lo bueno solamente se manifiesta, la palabra bueno, lo completo, el Padre en nosotros. Al ver eso, la gente debe glorificar al Señor. La gente debe darle gracias a Dios por la vida nuestra y no alejarse del Señor. Por eso podemos ser nosotros un puente para que la gente conozca al Señor, o podremos ser una pared para que la gente no pueda ver al Señor. Y de eso, muchos casos, de gente que usted invita y de pronto le dicen: pero si yo tengo un tío, un primo, un vecino, un amigo. Podemos ser entonces un puente para que la gente conozca al Señor a través de nosotros y nuestra vida y nuestras actitudes, o podemos ser una muralla para que la gente se termine alejando del Señor. Pégale un codacito al que tiene al lado, por favor. Entonces, en este sentido de lo que estamos hablando, el apóstol nos lleva a entender, de hecho, hay algunas cartas. Usted sabe que la Biblia contiene 66 libros, pero hay muchas de las cartas, o muchas personas de aquel tiempo escribieron sus escritos. Bernabé, incluso algunos de Timoteo y tantos hombres escribieron, pero no están metidos aquí en la palabra, en el canon. Sin embargo, hay algunas palabras, como por ejemplo, siempre yo leí acerca un poquito de lo que fue la carta perdida del apóstol Pablo, que se le llama la tercera epístola de los Corintios, una carta que fue enviada pero que nunca llegó y que seguramente no la tendremos. Entonces yo decía que deseo de poder leer esa carta, qué querría el apóstol Pablo transmitir. Sin embargo, aunque yo de alguna forma pensaba en esa carta perdida, la Biblia establece, y el apóstol Pablo establece en la palabra del Señor, que hoy nosotros somos la carta de Dios para las personas. Mire lo que dice la palabra del Señor, que nosotros somos la carta. O sea, el Señor nos permite hoy nosotros ser una carta. El apóstol Pablo define esto como incluso una carta de recomendación. Nosotros somos la carta de Dios para las personas. Ya no se están escribiendo nuevas cartas, pero usted y yo somos la carta de Dios. Somos la epístola de Dios para la gente que nos rodea. Y tenemos una responsabilidad, escúcheme bien, de entender que no solamente debemos nosotros saber versos bíblicos, sino que entender que nosotros también contenemos la palabra de Dios. Nosotros somos la carta de Éfeso. O sea, en nosotros está la revelación de Cristo. Nosotros tenemos y contenemos la armadura de Dios. No es solamente saber un verso bíblico, no es solamente saberse un par de pasajes, sino entender que la palabra ha sido insertada en nuestra vida. No solamente tenemos la palabra de Dios, sino también somos parte de la palabra de Dios. Escuche bien. No solamente vivo la palabra, sino la palabra vive en mí. No solamente me sé un verso bíblico que lo puedo recitar, sino que ahora la palabra se ha hecho carne en mi vida. Es tan importante entender esta parte de nuestra vida, que usted puede saber un verso bíblico o usted puede vivir la palabra. Son cosas completamente diferentes. Y que si nosotros no las podemos discernir, nosotros continuaremos creyendo que la vida cristiana es aprender un verso. ¿Está mal, pastor? No, apréndase todos los versos bíblicos de memoria. Pero no, la vida de un hombre no cambia por los versos que contiene su mente. Hay demasiadas personas llenas de conocimiento bíblico, y no digo que esté mal, está bien, y nosotros enseñamos la palabra, pero hay que aprender a vivir la palabra, y para eso hay que ser la palabra. Cuando el centurión le dice al Señor: di la palabra, lo que está queriendo decir es que cuando tú sueltas la palabra, en realidad la palabra eres tú, la palabra va contigo. Tú tocas con tu palabra a mi criado.
Entender que nosotros no solamente somos o sabemos una palabra, sino que la palabra ya está inserta en nuestra vida. Lo que nos transformó no fue el hecho de oír un verso bíblico, sino que la palabra se hizo vida en nuestra existencia. El hablar es una cosa. La palabra es una cosa completamente diferente al solamente hecho de hablar. Hablar es emitir sonidos. Todos nosotros hablamos, es aprender a articular frases. Pero la palabra no es repetir un versículo bíblico. La palabra, míreme, es la manifestación del Espíritu de Dios inserto en la vida de Cristo en nuestra vida. O sea, la palabra no es solamente leer un verso. La palabra es Cristo y Cristo inserto en la vida del hombre. No es decir algo, es que la palabra se hizo carne en nuestra vida. Le voy a decir esto: la gente nos sana porque sepamos un verso bíblico. La gente nos sana porque digamos al final de la oración: por la llaga de Cristo eres sanado. Jesús mismo nunca usó un verso bíblico para sanar a nadie, sino que la gente conectaba, y cuando la gente conectaba con Cristo, conectaba con la palabra, porque Cristo es el verbo. Y cuando nosotros entendemos esto, entendemos que cuando la gente tocaba a Cristo, tocaba la palabra, porque Cristo es la palabra. De hecho, Jesús mismo le dice al mismo diablo, le dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Quiere decir que el hombre no vive por lo que come, sino el hombre tiene la capacidad de vivir aún así sin comer. Éxodo capítulo 34, verso 28 muestra, mire lo que dice. Exactamente lo mismo, porque una cosa es lo que hizo Jesús, pero allá atrás también Moisés. La Biblia dice lo siguiente, nos muestra que Moisés estuvo 40 días sin comer y beber, y eso humanamente es imposible, a menos que la palabra haya conectado no solamente y haya tocado el espíritu, sino también haya tocado todo el cuerpo. 40 días, médicamente 3-4 días sin agua, la gente se muere. Pero quiere decir entonces que Moisés no murió porque estaba la palabra siendo impartida a su espíritu. Quiero decirles esto: cuando Moisés estaba en el monte, estuvo 40 días sin comer ni beber agua. Humanamente, científicamente, naturalmente eso es imposible, a menos que uno viva en la palabra, y la palabra en su eternidad. Escúcheme bien: cuando tú vives en la palabra, la eternidad de Dios vive en ti. Y la Biblia dice que cuando baja Moisés, no baja moribundo. La Biblia dice que Moisés bajó con su rostro resplandeciente. Y la Biblia dice que bajó con 2 tablas de piedra. No bajó debilucho, bajó fortalecido, con piedras en sus brazos, con tablas escritas. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el poder de sostener la vida del hombre. Quiere decir que si yo estoy en la palabra, se cumple lo que el Señor dice, se establece, que la palabra tiene el poder de guardarme, que la palabra tiene el poder de sostenerme. Entender que la palabra es el elemento más fuerte que nosotros tenemos. Por eso aquellos hombres jóvenes dijeron: póngannos a prueba. No nos vamos a contaminar con la comida del rey, sino que póngannos a prueba. Durante 10 días comeremos legumbre. Y la Biblia dice que durante esos 10 días su rostro estaba más resplandeciente, la sabiduría se había incrementado. Quiere decir que la comida no fueron las legumbres, fue el hecho de la convicción y la conexión con la convicción de la palabra. Entender que cuando yo tengo una conexión con el Señor tiene el poder de guardar mi vida, no importa las condiciones a las que nos enfrentemos. La Biblia establece que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esa fe genera convicción, y por eso tenemos la posibilidad. Quiero decirles esto: el hombre de adentro sostiene al que está afuera. No importa cuánto usted pueda estar sin alimentar la carne, el de adentro sostiene el de afuera.
Y si el de adentro está activo, no importa lo que le pase al de afuera, tiene el poder de ser sostenido por la palabra de Dios, el poder de Dios, porque la palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre. Y mientras estemos conectados con la palabra de Dios, hay cosas que se detienen, hay enfermedades que se detienen, hay peligros que se detienen, porque la palabra nos sostiene. Ahora mire, por favor, ¿cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos en la nueva vida en Cristo? El Señor nos estableció esto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Mis acciones están determinadas por la naturaleza del amor de Dios que opera en mi vida. Cuando alguien dice eso, yo sé que usted lo ha escuchado un par de veces, o usted mismo lo ha dicho quizás. Ha dicho: pero ¿a quién le importa lo que yo haga? Es mi muro, es mi Facebook, es mi vida. Yo me he visto como quiero, yo hago lo que quiero. Entonces se está operando en una naturaleza que no es la naturaleza de Cristo. Porque el amor te lleva al sacrificio y la negación de tus propios deseos por amor al otro. Cuando alguien de pronto dice: no, es que, bueno, yo publico lo que quiero, digo lo que quiero, canto lo que quiero, es porque está operando en una naturaleza que no es la naturaleza impartida de Cristo. Porque en la naturaleza de Cristo a ti te importa edificar a tu hermano y no hacer que él tropiece con tus actitudes equivocadas. Es el hecho de que ya no es que me importa, que dirán. No, a mí sí me importa. Y me importa porque no quiero ofender a mi hermano. Ahora, eso no significa que usted va a hacer todo lo que le desagrada a Dios para agradar a la gente. Todo lo contrario, usted agradando a Dios intenta, en la posibilidad, agradando a Dios, también cuidar a sus hermanos. Y eso es una tarea que solamente es la manifestación de la naturaleza del amor de Dios en tu vida. Y que tú tienes lo que dice el apóstol Pablo: yo intento agradar a todos con tal de que ellos sean salvos, y me niego a mí mismo con tal de poder agradarlo a ellos. Y eso es operar en la naturaleza de Cristo. Es el hecho de que usted ya no tiene que ver con las cosas que a usted le agrada y usted entonces hace lo que quiere, porque su vida no. Usted sabe que su vida está siendo una piedra para la edificación de la vida de alguien más. Y no está siendo un tropiezo delante de las personas. No es un muro que separa a la gente de Dios, sino usted es un puente para conectar a la gente con Dios. Eso está difícil. Pero lo que hago, lo hago para Dios. Pero lo que hago para Dios también tiene que ser pensando en cómo lo que hago puede edificar a mi hermano. No es solamente el hecho: yo, a qué le importa, y al que le gusta, y al que no es eso. Ese no es el Espíritu de Cristo. Si Él mismo se negó a sí mismo, si Él renunció a su gloria por amor a nosotros, el mismo sentir cuando opera en la vida, cuando el sentir de Cristo, Filipenses capítulo 2, el sentir de Cristo opera en la vida de nosotros, entonces nosotros intentamos, por el amor impartido, un nuevo mandamiento os doy, que os améis. Y el amor hace que tú seas capaz de negar lo que sientes y negar lo que quieres por amor de los débiles. Porque te importa tu hermano, porque sabes que eso puede agradarte a ti, pero puede dañar con eso a tu hermano, y tú intentas no provocar ese daño. Está conmigo, está triste, está difícil la cosa. Entonces, desde allí nosotros, ¿qué hacemos? Cuidamos lo que decimos, cuidamos lo que publicamos. Inclusive hay un verso que la Biblia dice: y dejando las redes, lo siguieron. Y a veces hay que dejar las redes para seguir al Señor. El hecho es que nosotros nos debemos al cuerpo de Cristo.
Y yo sé que esto puede chocar contra una mentalidad de es cosa mía. Pero cuando tú entiendes que eres parte de algo y que tu vida Dios la quiere ocupar, y a la medida que esté en la mano de Dios, ¿sabe lo que Dios va a hacer con tu vida? Edificar la vida de otro. Pero cuando tú ocupas tus decisiones, muchas veces tu vida afecta la vida de otro. A veces tú dices: Señor, míreme, Señor, ocúpame para tu gloria. Y a veces el Señor sí quiere ocuparte para su gloria, pero pensamos que ocupar nuestra vida para la gloria es que Dios va a tomarte, te va a dar cuerda, te va a decir: haga esto, predique en un congreso, haga tal cosa. No, en nuestras conductas podemos ocupar nuestra vida para la gloria del Señor. No es solamente esperar ser un predicador, una persona que cante, una persona que toque, una persona que sea reconocida. No, en pequeñas cosas nosotros podemos ocupar la vida que el Señor nos da para la gloria de Él. Pero no podemos estar esperando que el Señor nos tome como un robot y nos deje en un lugar no es eso. Es en nuestras decisiones basadas en los principios de la palabra de Dios, podemos ocupar nuestra vida para la gloria de Dios. Y no es esperar que alguien me agarre y tome mi mente y me borre todo. No, es saber que si yo ocupo mi vida y mis acciones están pensadas en agradar al Señor y también edificar a mi hermano, entonces muchas de las cosas que dejo de hacer también son para la gloria de Dios. De aquellas cosas que yo por derecho puedo decir: pero si este es mi muro, mi derecho, esto es lo que yo puedo decir. Pero a veces tú no lo dices porque sabes que si lo dices puedes afectar la vida de tu hermano, y prefieres callarte y prefieres guardar silencio con tal de no lastimar la vida de alguien. Porque hay cosas que, aunque son verdad, tú tienes que esperar el momento para decirla. El Señor dijo: hay muchas cosas que le debo decir, pero todavía no las podéis sobrellevar. O sea, uno debe decir las cosas de acuerdo al nivel de la gente. Hay cosas que de pronto hay que callar por amor a otros. Entonces, el apóstol, hay que tener agallas para decir lo que el apóstol dijo, tener un testimonio. Claro que estoy operando en la naturaleza de Cristo. Sed pues imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Esto es, personas con una legalidad. No somos una copia china, no somos una mala copia. No es que es Nike con C, ¿no? No hay una H entre medio. No es Pepsi. No es, ¿cómo podría ser? Coca-Cola. ¿Cuál es la imagen? ¿Es el nombre de la alternativa? Macola. Que parece, le ponen hasta los mismos colores, pero sabe distinto. Sino que hay algo más. Yo les conté una vez, me compré unas zapatillas baratas, tenían el logo muy parecido, eran iguales en modelo, pero en la primera carrera quedé sin zapatilla. Claro, a la velocidad que yo corro. ¿Y por qué? Porque era una mala copia, parecía pero no era. Entonces nosotros no somos eso, una mala copia, sino que en no solamente la imagen, sino también en la conducta. Nosotros por imagen o por creación tenemos la imagen. El Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra. O sea, la persona por creación ya tiene la imagen. Tenemos la imagen, tiene que ver con el envase. Tenemos ya la imagen. El problema es el contenido. Me gustó mucho una vez un hombre, me recuerdo, el día de mi papá contó un testimonio y dijo que una persona le dijo: muéstrame a Dios y creo que existe. Y él agarró un espejo y le dijo: ahí está, esa es la imagen. O sea, la imagen. Pero una cosa es la imagen y otra cosa es el contenido. Ya tenemos por creación la imagen, pero por transformación la impartición del contenido en la naturaleza de Cristo.
Ahora, en este contenido, porque una cosa, míreme por favor, una cosa es tener la imagen, es como tener el envase, es como esta es la imagen, una botella, y ya tiene la imagen. Ahora el problema es el contenido, porque hay personas que ocupan la imagen, el envase, la bebida, la gaseosa, todo allí. El problema es el contenido. Hay personas que ponen cloro en las botellas. Han habido accidentes de personas niños que toman porque vieron que había una imagen, pero al beberlo se dan cuenta que el contenido les hace daño. Entonces no es solamente la imagen. Tienen, dijo el Señor, apariencia de piedad. El hecho no es solamente la imagen, sino es el contenido. Hoy hay que tratar parte de eso, porque hay gente que parece ser pero no lo es. Entonces el contenido te da una naturaleza. Y hay personas que tienen el envase, pero por dentro están vacíos. Y como están vacíos, se mueven para cualquier lado. Cualquier cosa los bota. Si usted deja una botella vacía, lo que le da la fuerza a esa botella es el contenido, le da solidez. No es fácil de botarla, porque lo de adentro sostiene lo que está afuera. De la misma forma, lo que está dentro sostiene nuestra vida, porque Cristo nos da solidez para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, para que cualquier cosita no nos haga caer, sino mantengamos nuestra estructura y mantengamos nuestra vida sólida. Dígame amén, por favor, a eso. Entonces, tener el envase no es suficiente. Segunda de Corintios 4 dice: pero tenemos este tesoro, el conocimiento, la revelación de Cristo. Dice el apóstol, dice esto: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Nótese por favor. Y mire lo que continúa el apóstol Pablo diciendo: el envase ya está y nosotros somos ese vaso de barro. Pero lo que le da sentido a ese vaso es el contenido. Lo que le da peso a ese vaso es el contenido. Lo que nos da valor es el contenido. Y dice el apóstol, dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Mire lo que dice, mire lo que quiere decir: la tribulación, el apuro, la persecución, los golpes son los que derriban. Todo eso es la fuerza externa que intenta dañar el vaso, porque pueden intentar dañarlo de afuera, pero lo de adentro es intocable. Y van los golpes contra el vaso, y va toda la potencia del infierno contra el vaso para destruir, pero es indetenible, porque lo de adentro sostiene lo de afuera. Viene entonces la presión, pero la paz me sostiene en medio de la presión. Viene entonces la persecución, pero cuando viene la persecución hay palabras que el Espíritu Santo ha depositado en tu vida, y tú dices: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Yo no os dejaré huérfanos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando viene esa persecución, nos damos cuenta que son más los que están con nosotros que aquellos que nos persiguen. Llega un momento cuando viene, escuche bien, esta persecución, y nosotros necesitamos saber que el Señor está con nosotros. Mire por favor, Esteban estaba siendo apedreado. Esteban lo estaban matando. A Esteban lo estaban sacrificando. Y la Biblia dice que estaba rodeado de gente que lo odiaba, que la Biblia dice que sus dientes estaban chillando, que era tanto el odio, la maldad que había, que agarraron piedra y lo comenzaron a matar. Esteban estaba solito, la iglesia estaba en otro lugar, Esteban estaba en medio de personas que lo querían matar. Pero de pronto
La Biblia dice que cuando las piedras llegaban sobre él, de pronto él ve algo, los ojos se le abren y ve, dice la Biblia, al Padre, y dice que ve al Hijo sentado a la diestra del Padre. Y mientras ve eso, él se da cuenta que aunque estaba rodeado de gente mala, había un testigo, estaba Cristo mirando ese momento. Míreme por favor, porque mientras nosotros entendamos que no estamos solos en medio de la crisis, en medio de la acusación, en medio de la persecución, en medio de la angustia, en medio incluso de los tropiezos de la vida, mientras entendamos que el Señor está con nosotros y mientras nosotros podamos ver a Cristo, no importa cuántas piedras nos tiren, no importa cuántas manos se levanten, mientras nosotros podamos ver a Cristo, no importa la furia de la gente a nuestro alrededor, mientras nosotros podamos ver a Cristo, podemos soportar las piedras, podemos soportar la presión, podemos soportar la persecución, podemos resistir los golpes, porque mientras veamos a Cristo podemos seguir amando a aquellos que nos dañan. Mientras veamos a Cristo podemos nosotros perdonar a aquellos que nos lanzan piedra, mientras nuestros ojos conecten con Cristo. Por eso el apóstol dijo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mientras nosotros estemos centrados en la cruz, mientras nosotros miremos a Cristo, entonces no importa quién se levante, no importa los enemigos que se levanten, no importa las aflicciones, ni las persecuciones, ni las presiones. Mientras veamos a Cristo, nosotros podemos resistir cualquier ataque del diablo y podremos amar, podremos perdonar, podremos abrazar a aquellos que nos dañaron si nuestros ojos están en Cristo Jesús. Vamos. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante el hecho de tener nuestros ojos puestos allí. Porque en esta tierra nosotros no podemos evitar ni la presión, ni la persecución. No podemos evitar los golpes. No podemos evitar. Lo que debemos entender es que nosotros somos sostenidos y que cuando la naturaleza de Cristo está impartida en nuestra vida, no importa las piedras que la gente nos lance, nosotros podemos amar. Una cosa es la obligación por mandamiento y la otra cosa es la impartición de la naturaleza. Una cosa es que tú te obligues a hacer algo porque la Biblia lo dice, y otra cosa es que tú lo hagas porque hay una naturaleza impartida que no te permite odiar a aquellos que levantaron sus piedras para lastimarte, y que tú lo que quieras es que ellos también conozcan lo que tú conoces, y que te dé tristeza saber que ellos lo han hecho sin Cristo, y que todo lo que hicieron en tu contra lo hicieron porque simplemente Cristo no había sido revelado a su vida. Porque si Cristo fuese revelado, no lo hubiesen hecho. Y entender que el único error que ellos tienen no son las piedras que te lanzan, las lanzan porque Cristo no ha sido revelado. Pero ahora que Cristo es revelado, ellos tienen la capacidad, y esa es la capacidad dada por Dios, de que nosotros podamos perdonar a aquellos que nos han herido. Cuando se manifiesta en la vida de José ese misterio de la revelación de Cristo, cuando es capaz de perdonar a aquellos que lo lanzaron a una cisterna, y cuando el Señor los puso frente a él y tenía toda la autoridad para matarlos, y lo hubiese hecho, y quizás a nadie le hubiese importado, pero miró a sus hermanos y entendió y los perdonó. Y le dijo: hermanos, tranquilos, yo sé que en realidad ustedes me empujaron, pero Dios usó lo malo que ustedes hicieron en contra de mí en favor del propósito que Dios tenía para mi vida. No hay problema, hermanos. Traigan sus familias, traigan sus mujeres, traigan sus hijos. No hay resentimiento. Tengo la capacidad de perdonar. Ese es el momento más importante en la vida de José, donde manifiesta la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo, cuando está en nosotros, nos hace entender que no podemos evitar que la gente nos quiera dañar.
No podemos evitar que la gente nos tire piedra. No podemos evitar que la gente se levante para derribarnos. Pero mientras estés conectado con Cristo, no importa lo que haga la gente, es irrelevante las piedras que te lancen, porque tú eres capaz de perdonar a aquellas personas que aún te han querido derribar, porque tú sabes que Dios finalmente usará a tu favor aún las cosas que ellos puedan hacer. Y todo lo que hicieron, lo hicieron sin la revelación de Cristo en su vida. Y tú perdonarás que muchos de ellos, la Biblia dice que el joven Saulo toma la ropa de Esteban y la guarda como un trofeo. Pero él mismo se da cuenta que hay algo que él no tiene. ¿De dónde salió todo eso? De una impartición. Es entender que el mismo apóstol después habla tantas cosas que son la luz de lo que Esteban hizo en un momento, impartiendo aún amor a pesar de los golpes. Déjeme terminar con esto. Pónganse en pie, por favor. Mire lo que dice el apóstol. No solamente dice: estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Saber que podemos caernos producto de un par de golpes que podamos recibir, pero no nos pueden destruir, porque el poder que actúa en mí me volverá a levantar. Volveremos a estar en pie una y otra vez. Volveremos a la posición. Los hombres nos pueden empujar y podemos caer. Podemos tropezar con cosas en el camino. Pueden tratar de dañar el vaso por fuera. Pero el mismo Señor dice: yo soy el alfarero que tengo la capacidad, que si lo de afuera se dañó, yo lo puedo volver a reconstruir. Me pueden derribar, pero me levantaré con más fuerza, porque el Señor me volverá a levantar. El salmista dijo: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios lo sostiene con su mano. Entender que pueden intentar dañar el vaso, pero el contenido seguirá siendo Dios. Y una y otra vez usted puede ponerse en pie, porque lo de adentro tiene el poder de sostener a lo de afuera. Porque el Señor le pondrá una y otra vez de pie, cuantas veces sea necesario. Los hombres pensarán que ha llegado tu fin, pero de ese lugar te vas a poder levantar una vez más, porque el poder que actúa en nosotros actúa para que estemos en la posición que el Señor nos ha dado. No es nosotros golpeando, es el Señor levantando nuestra vida. Usted y yo hemos sido llamados para eso, para manifestar la gracia, el poder y también recibir el favor de Dios sobre nuestra vida. El Señor está con nosotros. Por eso el apóstol Pablo, y quiero cerrar con esto, cuando él dice: sean pues imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Imite a su Señor. Sea lo más exacto, no solamente en lo que hizo, sino también en la intención de lo que Él quiso hacer y decir. Seamos como nuestro Señor. Intentemos dar la talla de lo que Él fue, en su amor, en su sacrificio, en su palabra. Usted no deja de ser quien es por lo que la gente haga. Usted es un hijo de Dios. De todo lo mejor que tenga para servir a su Señor. Honre al Señor con su vida. Esfuércese en cumplir la palabra del Señor. Ame a Dios con todas sus fuerzas. Sírvale. Esfuércese. Tome su cruz cada día
continúe hasta el final, termine lo que comenzó, complete la obra que el Señor le ha dado. No se permita llegar hasta la mitad del proceso. Hay personas en nuestro camino que nos van a ayudar y tomarán como con Jesús esa cruz y te ayudarán a seguir. Hay personas que el Señor asignará a tu vida para que te puedan ayudar a llevar aquello que a nosotros nos es difícil. Pero no se detenga, continúe. En medio de las presiones que usted viva, decida hacer la voluntad del Señor. Decida honrar a Dios haciendo lo que Él le ha pedido hacer. Todos nosotros seremos presentados delante de un Getsemaní. En ese momento de presión más importante de su vida, decida hacer la voluntad de Dios. Antes de decir cualquier cosa, piense: ¿qué diría mi Señor? ¿Qué hubiese hecho mi Señor? No están todas las situaciones de la vida, pero hay principios para cada etapa de nuestra vida. Y en medio de la presión, decida someter sus deseos a la voluntad de Dios. Decida hacer lo que nuestro Señor hizo, y eso agradará a su Dios. El Padre se sentirá, los cielos se abrirán. Sea humilde como Él lo fue. Honre al Señor con su vida. Dele gracias a Dios por lo que vive. Alégrese cuando vea la obra del Señor. Honra al Señor con lo que Él le ha dado. Viva. Si le toca de pronto enfrentar tormenta, aprenda a descansar en medio de las tormentas, como su Señor se durmió en medio del barco. Aprenda a vivir la vida de Cristo. Aprenda a dar gracias cuando tenga poco en su mano. Aprenda a compartir lo que Dios ha depositado en su mano. Tenga misericordia de las personas. Honra a Dios en medio de las tragedias. Cuando esté delante de una tumba y todo a su alrededor sea emoción, sea crítica, no se deje llevar por eso. La Biblia dice: Jesús, profundamente conmovido, Él estaba conmovido, pero Él habló lo que el Padre quiso que Él hablara. Y dijo, y soltó la palabra. No fue gobernado por sus emociones, aunque le afectaba lo que veía. No fue gobernado por las emociones. Sea una persona que gobierna su vida por la palabra de Dios. Honra al Señor. Aprenda a amar a Dios. Cada día en la mañana, su primer saludo, sus ojos abiertos, suba a ese monte y dígale al Señor que le ama. Cierre sus ojos diciéndole: Señor, te amo. Cierro este día dándote gracias. Quizás no me fue del todo bien, pero vamos a cerrar diciendo: consumado es, hecho está, hice lo mejor que pude. Terminé este día glorificándote a ti, mi Señor. Cierra sus ojos, por favor. Padre, tu palabra ha sido predicada. Gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Gracias, Señor. Quizás en este momento hay muchas personas, Señor, que se sienten derribadas por las situaciones que están enfrentando. Quizás muchos de mis hermanos se sienten en apuros, se sienten presionados. Quizás muchos de mis hermanos se sienten, Señor, que están siendo presionados por enfermedades, por situaciones que ellos no pueden manejar. Pero, Señor, si tu naturaleza está impartida en nosotros, sabremos que no nos vamos a desesperar, que aunque hay presión no nos vamos a angustiar, que aunque la cosa está difícil y en algún momento estemos derribados, sabremos que de allí tú nos vas a levantar otra vez. Y yo te pido, Señor, que si hay personas aquí que quizás físicamente estén de pie, pero emocionalmente estén en el suelo, Padre, ese poder que actúa en nosotros nos levante una vez más, nos ponga en pie para seguir creyendo y seguir caminando. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que sumas a nuestra vida.
Gracias por lo que nos das. Gracias por lo que nos sumas. Gracias, Señor. Gracias. Y si hay alguien aquí, Señor, que no tenía fuerzas para continuar, y que si hay alguien aquí, Señor, que se sentía derribado, en el nombre de Jesús oramos. Queremos edificar. No queremos ser piedra de tropiezo. Queremos ser una piedra de edificación en la vida de ellos, para que se levante y vuelva a caminar. Queremos levantar y no destruir. Gracias, Señor. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le damos un aplauso a nuestro Señor. ¿Cuántos pueden recibir la palabra del Señor? Yo creo que es tan importante que no solamente aprendamos, entendamos que nuestra vida está puesta por Dios en esta tierra para edificar la vida de alguien más, y que usted puede darle gloria a Dios con todas las actitudes que tenga. Puede honrar a Dios, que el Señor se sienta agradado de lo que hacemos, que el Señor se sienta agradado de su vida. Su vida tiene trascendencia cuando nosotros edificamos la vida de alguien más. Estamos vivos porque el Señor tiene proyectos con nosotros y a través de nosotros para toda una generación. Amén. ¿Lo puede recibir? Muy bien.